Conversamos desde diferentes ángulos sobre este 20º aniversario de los acuerdos de paz. La suscripción de los acuerdos entre Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y el gobierno de Guatemala en ese último trecho encabezado por Álvaro Arzú. Pero recuerde usted que los acuerdos de paz fueron un esfuerzo auténtico de más de 4 administraciones de gobierno que arrancan con Vinicio Cerezo, continúan con Jorge Serrano Elías, luego tienen su paso con el gobierno transitorio de Ramiro de León Carpio y finalmente con el de Álvaro Arzú. Nos acompañan dos jóvenes para tratar este tema y ver la perspectiva desde su edad, desde su juventud, sobre qué hemos alcanzado en esos acuerdos de paz 20 años después. Gabriel Huer es integrante de Justicia Ya y Luis Ventura es integrante de Usaques Pueblo. Señores, el tema está planteado. Carmen tiene la primera pregunta. Y la primera para Gabriel es, ¿qué tan conscientes, qué tanto conocen, qué tan comprometidos están los jóvenes, la generación de ustedes, con los acuerdos de paz? Yo creo que muy poco, honestamente. Creo que es algo que se conoce como un momento, un paso histórico y necesario que se dio, pero a raíz de estos 20 años hemos estado hablando, por lo menos desde Justicia Ya, con otros grupos y colectivos de jóvenes, y vemos que la mayoría no tiene realmente un conocimiento ni siquiera de qué incluyen, solo que se firmó la paz, se acabó el conflicto armado interno. Pero no los ha leído. No los ha leído. No los estudió ni en el colegio, ni en la universidad. Nada. No conocen el trasfondo, qué se ha logrado desde entonces. Luis, ¿te frustran o te entusiasman los acuerdos de paz? Realmente creo que los acuerdos de paz tienen algunas coincidencias con lo que nosotros hemos buscado sin saberlo. Sí. Yo no conocía los acuerdos de paz al 100%, pero me pareció muy interesante anoche que estaba leyendo acerca de que nosotros salimos a pedir una reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Y el segundo acuerdo de paz marca la necesidad de una real democracia en nuestro país. Eso quiere decir que los acuerdos de paz coinciden con los problemas o las demandas. Pero eso también quiere decir que algo que se firmó hace 20 años ha sido letra muerta durante 2 décadas. Está guardado. Y que los han ido redescubriendo ahora, porque vos dicen los acuerdos de paz coinciden con lo que nosotros queremos, no es al revés. Sí, lo que nosotros queremos coincide con los acuerdos de paz. Es decir, aquí discursivamente es muy interesante lo que ustedes están diciendo, porque uno pensaría, después de las jornadas cívicas del 2015, que la vinculación entre acuerdos de paz y las demandas de los jóvenes ahora, pues justamente son las mismas, sin que ustedes las conocieran, y ahí han ido descubriendo ustedes la historia. Sí, nosotros, de hecho, en mi caso también fue algo así. Nosotros lo leímos en abril, mayo, por el Diálogo Nacional por la Justicia, porque nos decían, es que tiene mucho que ver, bueno, vamos, revisemos, yo los había leído hace muchos años, así por encima, y ahora sí me tuve a leerlo y me di cuenta, sí, el pluralismo jurídico, por ejemplo, es parte de esos acuerdos, viene esa idea de ese reconocimiento. Gabriel, pero indígenas. Si en 20 años no se han cumplido, ¿esto es porque hemos sido chambones como guatemaltecos? ¿O porque en realidad perversamente nuestra dirigencia ha evitado que se cumplan porque cambia la estructura del país? Yo creo que o por alguna otra razón, yo no sé cuál. En general yo creo que primero ha faltado voluntad. ¿Pero por qué falta voluntad política? ¿Pero por qué falta voluntad? Porque fue un pacto que se hizo en un momento que se necesitaba dar ese paso en el país, pero creo que ya al momento de construir es donde dijimos, bueno, ¿quién construye? ¿Creen que les faltó compromiso? Compromiso. Yo creo algo. Los acuerdos de paz se firmaron hace 20 años. Y mucha de la gente que estaba en el poder hace 20 años está en el poder ahorita. No los quiso cumplir. Muchos diputados que saben sobre los acuerdos de paz hace 20 años siguen en el Congreso entorpeciendo procesos. Yo creo que los acuerdos de paz en gran medida no se han llevado a cabo porque no ha habido un cambio generacional en la política guatemalteca. Y ahora podríamos tener ese cambio generacional, Luis. ¿Tú crees que sí se está? Yo espero que así sea realmente. Yo espero que nuestra sociedad sea capaz de superar la cultura del chisme, por ejemplo, que es una situación que viene a vulnerar los procesos de un cambio generacional en la política. Espero que nuestra generación tenga la capacidad para preocuparse y, en primer lugar, leer los acuerdos de paz y luego hacer un cambio de la gente que nos gobierna, porque a esa gente no le interesan los acuerdos. Prioricemos. ¿Cuáles serían los cambios fundamentales que tienen que ocurrir en este país inspirados en los acuerdos de paz, Gabriel? En prioridades. Yo creo que la participación política, la democratización de poder participar en la política, creo que es un asunto pendiente y es clave.
eso lo vimos con la ley electoral, por eso en las plazas el año pasado fue una de las demandas principales, porque la barrera para poder participar en política ahorita es muy alta. Se requiere mucho dinero y mucha infraestructura para poder participar, para poder tener un escaño en el Congreso, para poder acceder a una alcaldía en menor medida, pero a puestos altos se requiere. Esa barrera creo que es muy importante. El otro es el reconocimiento también del pluralismo en el que vivimos. Creo que va vinculado a la ley electoral, va vinculado al sistema de justicia. ¿Querés decir que el Estado deje de reflejar solamente una estructura de corte occidental y que se vuelva una estructura más plural? Se vuelve una estructura que refleje realmente nuestra realidad. ¿Pero qué han hecho desde esa perspectiva? Justicia Ya y las organizaciones de jóvenes por Usaques Pueblo, por vincular la agenda de los jóvenes urbanos de clase media con la agenda de los jóvenes indígenas de las áreas rurales. ¿Hay alguna iniciativa en este sentido? Yo personalmente sé que los compañeros de Justicia Ya se han tomado el tiempo para visitar los fines de semana, fuera de su horario de labores, comunidades. De igual manera, nosotros, como Usaques Pueblo, dentro del grupo participa gente que su interés principal es visitemos tal lugar, vamos a conocer a los jóvenes de tal aldea, visitemos, y eso es un primer paso para aceptar que este país no solo es la capital. Pero aún no se integran los liderazgos, los distintos tipos de liderazgo, aún no están integrados. Estamos en ese proceso. Nosotros tuvimos en Tecpan, justo hace 3 semanas creo yo, un encuentro con organizaciones juveniles de diferentes partes del país, de diferente índole, y justamente con la idea de poner en común qué ha pasado en 2015, 2016 y qué vendría en 2017, 2018. Y ese ejercicio fue muy enriquecedor porque justamente vemos que coincidimos en muchas cosas. Y ahí es donde llegamos al punto de decir, organicemos un equipo de trabajo que le dé seguimiento a todo lo que se habló hoy y hagamos una agenda de trabajo. Y esa agenda es la que empezamos a trabajar desde hace un par de semanas, ya buscando fortalecer esa red urbano-rural, se podría decir. Ya me dijeron sistema político, partidos políticos, y modelo electoral. Pero educación y salud, ¿qué tendría que cambiar en eso? Para empezar, se tiene que garantizar el acceso. Pero yo solo quiero decir algo aquí. La educación en este país, lamentablemente, nos ha cegado. Los guatemaltecos no saben ni siquiera por qué inició el conflicto armado interno. No conocen a profundidad qué es el conflicto armado interno. Yo recuerdo en mi libro de estudios sociales, era una página, la historia de este país de 36 años con más de 250,000 desaparecidos. Una página para hablar de esa historia reciente de nuestro país es una vergüenza. Eso empata con la necesidad de la educación, con la necesidad de dar de alguna manera una cuestión digna a las víctimas. Para empezar, tenemos que saber por qué hubo una guerra en Guatemala. ¿Qué fue a profundidad lo que ocurrió en esa guerra? En nuestra sociedad es muy simple llamar a cualquiera comunista, guerrillero, simplemente por tener ideas diferentes a los demás. Pero no hemos conocido a profundidad qué fue el conflicto armado interno, quiénes participaron, quiénes se beneficiaron, quiénes sufrieron el conflicto armado. No lo conocemos, no queremos voltear a ver eso. Yo creo que eso es fundamental para que haya un cambio en este país. Gabriel Güer, ¿por qué hay tantas personas mayores, que ya eran adultos cuando se suscribieron los acuerdos de paz, que ven en estos como una gran estafa o como algo que realmente no se tradujo en cambios para su vida? Creo que empezando por el tema, otra vez, de la desinformación que hay, ¿verdad? No se conocen a fondo los acuerdos de paz, no se conoce también el alcance de su implementación, realmente qué se ha implementado, qué no, qué ha quedado fuera. Pero la verdad es que no cambiaron gran cosa los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz yo creo que fueron un pacto que se hizo en un momento muy específico que luego que nos ha permitido ciertas libertades políticas y ciertos cambios que han sido importantes, pero en esencia y en estructura las cosas no han cambiado mucho. En estructura tendríamos que hablar también en actitudes, me parece a mí. Hablaban ustedes muy atinadamente sobre este cambio generacional para que las cosas cambien a la vez en este país, pero a veces muchas de esas actitudes se van heredando de padres a hijos y una muy particular es el racismo, por ejemplo. El racismo de los abuelos ha heredado a los padres, de los padres a los hijos. ¿Cómo rompemos con esto? Hay también grandes empresarios exitosos que están siguiendo sus modelos empresariales todavía pensando como que si estuvieran en los años 50, 60 y mandan a sus hijos a las mejores universidades de Estados Unidos, pero regresan justamente con el mismo tipo de comportamiento. ¿Cómo romper con ese ciclo, Luis?
Realmente es una pregunta difícil, pero creo que la base de todo es que nos reconozcamos como humanos. Todo empieza, creo yo, en las edades tempranas. Los colegios, escuelas e instituciones educativas tienen que jugar su papel. La iglesia en este país tiene que jugar su papel. ¿Y cuál es el papel de la iglesia, pues? En teoría, el papel de la iglesia debería de ser tener ciudadanos más apegados a las normas religiosas de Dios, por ejemplo. Y si hablamos bajo esos términos, el principio es que todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y no matarás. Para empezar. Sin embargo, nuestra sociedad no está dispuesta a perder privilegios que tenemos los de las clases que ejercemos el racismo sobre otras personas. Cuando nuestra sociedad esté dispuesta a perder esos privilegios y aceptarnos todos como iguales, creo que este país va a tener un verdadero avance. Todo empieza desde la casa. Yo creo también ahí va con buscar esos encuentros como el del 2015. Encontrarnos voluntariamente, dejarnos interpelar por las realidades de otros. Es que eso falta mucho. Vivimos muy aislados, vivimos en burbujitas. Entonces, cuando se rompe esa burbuja, de repente nos vemos cara a cara con alguien más, tenemos dos opciones. O ignorarlo, tratar de invisibilizarlo, o realmente dejarnos interpelar por eso. Y esa es una fuente de empatía. Gabriel, eso es mucho lo que falta. decís, vivimos aislados. Uh-huh. Yo te pregunto si es válido cambiar el adjetivo. ¿Vivimos segregados o no? Sí. Indígenas y no indígenas, realmente nos relacionamos muy poco, como no sea en unas condiciones de subalternidad y de jefatura. Así es. Es parte de ese, también en cierta forma, ese racismo estructural, que ya ni lo vemos ni lo sentimos, ¿verdad? Y cuando alguien viene de fuera, le choca mucho eso, ¿verdad? Ver ¿Y eso cómo se rompe? Yo creo que es eso, viéndonos, hablándonos, participando juntos, experimentando, y por eso hay iniciativas. O sea, a partir de la buena voluntad del ciudadano, o el Estado tiene un papel que jugar en esto. Ambas, tiene que venir de ambas vías. El cambio del sistema, el cambio de las estructuras. Tiene que haber un cambio de estructuras. Esa es mi siguiente pregunta. ¿Consideran ustedes, ante el peligro de que no conocemos nuestra historia, no se han leído los acuerdos de paz, y aquel que no conoce la historia se dice está condenado a repetirla, que hoy en día nuestra democracia, sus instituciones, nuestra cultura democrática, por sí sola, puede favorecer el cambio? Porque ya he escuchado a las opiniones de algunas personas que cuando el Congreso no está dando los resultados que la ciudadanía demanda, dice aquí lo que tenemos que hacer es tomar por asalto el Congreso y generar una nueva revolución. ¿Será que nuestra democracia da para generar esos cambios? ¿O será que por el hecho mismo de no conocer la historia podríamos volver a repetirla, Luis? Justamente la opinión de un compañero me pareció muy interesante porque él me escribía en un chat, nuestra generación tiene que tomar la decisión si caer en un conflicto o caminar. Nosotros somos una generación posguerra y está en nuestras manos. ¿Qué edad tenés, Luis? 22. Está en nuestras manos decidir si vamos a caer en un conflicto o le vamos a dar solución a los problemas que generaron un conflicto. Yo creo que el Estado tiene un papel muy importante. El señor presidente Jimmy Morales tendría que recitar los acuerdos de paz de pi a pa. Él se supone que representa a los guatemaltecos. Pero recitarlos creo que sí podría. Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Te gusta recitar eso? Sí. Yo creo que no. Pero lo que nosotros necesitamos es que el día de hoy googleemos cuántos acuerdos de paz existen en Guatemala. ¿Cuáles son los acuerdos de paz? Y que nosotros nos encarguemos de que por lo menos más personas los conozcan. Porque si aquí hay una revolución, corremos el riesgo que nuestro pueblo no defienda su revolución. Yo te menciono un acuerdo de paz incumplido desde el inicio. El propio gobierno suscriptor de esos acuerdos se negó a dar por bueno, a aceptar como válido el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico y convertirlo en texto obligatorio de los estudios de secundaria en nuestro país, de los estudios básicos, como dictaban los acuerdos exactamente. Depurar el ejército en su momento y desarrollar una política de resarcimiento de tal envergadura que no dejara duda de que el Estado verdaderamente lamentaba los espantosos hechos que ocurrieron para vencer a la insurgencia en la guerra. Hablar de eso ahorita es prácticamente pues, exponerse a ser considerado pro-guerrillero o comunista o buscador del conflicto. Eso pudo haberse resuelto 20 años atrás, 18 años atrás, pero no se quiso hacer. ¿Por qué, Gabriel?
no se quiso hacer, yo creo que todavía no se quiere hacer. Y eso es lo más preocupante, que 20 años después seguimos hablando de los mismos temas, se están haciendo los mismos señalamientos del mismo tipo, con la misma intensidad, y eso, o sea, el derecho a la verdad es tan importante y es tan esencial en cualquier reconciliación. Y creo que ni siquiera eso nos hemos permitido, ¿verdad? El negar o el tratar de, o el negar la difusión de ese informe, para mí es parte del problema. Y yo coincido mucho en lo que decía Luis, ¿verdad? Es justamente porque los mismos que estaban en el poder, que en ese entonces, siguen en gran medida en el poder ahora. Tenemos una ventana, creo yo, con redes sociales, con la democratización de la información, que han surgido otros medios, etcétera. Entonces yo creo que ahí hay ventanas que son las que se tienen que ir aprovechando para ir buscando, abriendo luz en esos espacios, ¿verdad? Y tomándolos como ciudadanía también, creo que es muy importante, porque solo así podemos ir construyendo eso. Hay una consigna que a mí me gusta mucho y dice, el pueblo unido camina sin partido. Si nosotros fuéramos conscientes de la realidad, este país no tendría los políticos que tenemos. Luis Ventura, Gabriel Guer, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45.